Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. La famosa actriz Fariye Evcen se casó recientemente con el 40 cumpleaños de su esposo Burak Özçivit. Celebró su cumpleaños con entusiasmo junto a sus hijos Karan y Kerem. Las publicaciones de la pareja en las redes sociales, en las que compartieron sus momentos felices, atrajeron una gran atención por parte de sus seguidores. Sin embargo, un incidente que sucedió en este día especial de Burak Özçivit cayó en la agenda como una bomba. Fariye Evcen recibió una llamada telefónica durante la celebración y rechazó esta llamada. Este movimiento tuvo un amplio eco en las redes sociales en poco tiempo. Entonces, ¿de quién vino el teléfono que Fariye Evcen rechazó y por qué se habló tanto? Fariye Evcen, su esposo Burak Özçivit tiene 40 años. Mientras celebraba su cumpleaños con su familia, sonó un teléfono. Esa llamada telefónica fue de la madre de Fariye Evcen. Sin embargo, Fariye no solo dejó sin respuesta esta llamada directa, sino que tampoco dio respuesta a la llamada de su madre durante los momentos de celebración, que fueron compartidos con gran atención a través de las redes sociales. La actitud de Evcen se convirtió en la agenda en poco tiempo en las redes sociales. Muchos usuarios encontraron bastante interesante el rechazo de Fariye a la llamada de su madre e hicieron varios comentarios. Si bien algunos usuarios consideraron injusto a Fariye en este sentido, a otros les pareció significativo que solo quisiera estar con su esposo e hijos en su día especial. Han surgido diferentes opiniones sobre el movimiento de Fariye Evcen. Algunos expertos en revistas interpretaron la reacción de Evcen como una elección puramente personal y dijeron: todos tienen derecho a celebrar su día especial de manera diferente. Fariye también pudo haber querido reservar esta celebración solo para su esposo e hijos. Otros miembros de su familia pueden haber sido excluidos de este momento especial, y no hay ningún problema con eso, dijo. Sin embargo, por otro lado, los usuarios de las redes sociales y algunos comentaristas sensacionalistas argumentaron que el rechazo de Fariye Evcen a su madre no era significativo. Si bien es normal que la madre de Evcen llame directamente a su hija, también hubo quienes afirmaron que su reacción de esta manera les hizo pensar que había un problema en las relaciones dentro de la familia. Si un miembro de la familia hace una llamada de diciembre en el momento de la celebración, esta llamada no debe ser rechazada. Especialmente las madres quieren estar con sus hijos en sus días más especiales. La negativa de Fariye a llamar a su madre puede haber causado frialdad o distanciamiento hacia su familia, se comentaron. La relación de Fariye Evcen con su madre ha sido un tema que ha llegado a la agenda de la prensa de vez en cuando. En particular, se sabe que Evcen es muy cercano a su madre y la respeta mucho. Sin embargo, con este último incidente, algunos pensaron que Evcen podría mostrar una actitud más distante hacia su familia. El hecho de que la famosa actriz sufriera tal ruptura de comunicación con su madre me hace preguntarme si hay un cambio en la dinámica familiar. Algunos expertos dicen que tales situaciones no solo son causadas por un enojo momentáneo o malentendido, sino que también pueden ser un reflejo de tensión a largo plazo dentro de la familia. Sin embargo, para llegar a una conclusión definitiva, se espera que Fariye Evcen o su familia hagan una declaración sobre este tema. Las ocasiones especiales pueden crear momentos emocionales bastante intensos, especialmente en la vida de las celebridades. Las celebraciones como los cumpleaños y las décadas son momentos en los que las relaciones privadas y profesionales se unen y todos deberían sentirse bien. Sin embargo, la reacción de Fariye Evcen a la llamada de su madre la hizo cuestionar, a los ojos de algunos, el efecto de los momentos especiales en las relaciones familiares. Fariye, Burak Özçivit tiene 40. El hecho de que quisiera celebrar su cumpleaños solo con su familia inmediata, quizás se debió al deseo de que este día especial perteneciera solo a su esposa. Pero su rechazo a la llamada de su madre fue visto como un movimiento bastante duro a los ojos de algunos. Aquellos que dicen, no es el comportamiento correcto que una persona rechace a su madre, incluso en una celebración privada, critican el enfoque de Fariye. Aunque el rechazo de Fariye Evcen al teléfono de su madre puede considerarse una elección personal según la mayoría de las personas, también se considera un paso que puede afectar el equilibrio dentro de la familia. Aunque la mudanza de Fariye es una elección hecha en una situación especial,
para algunos es una advertencia que debe tenerse en cuenta en los lazos y relaciones familiares. Otra inferencia importante es que los días especiales deben manejarse con cuidado para no dañar la dinámica familiar, en lugar de estar con nuestros seres queridos. Es curioso si Farije Ebsen hará una declaración sobre esto más adelante. Pero por el momento, los comentarios y análisis realizados a través de las redes sociales indican que el debate sobre si este movimiento es correcto o incorrecto se profundizará aún más. La negativa de Farije Ebsen a la llamada de su madre causó un gran eco no solo entre los usuarios de las redes sociales, sino también en el mundo de los nombres famosos y los tabloides. Algunos nombres famosos entendieron la decisión de Farije Ebsen de tomar tal decisión, mientras que otros encontraron su comportamiento bastante duro. Muchas celebridades han argumentado que los lazos familiares deberían fortalecerse aún más en ocasiones especiales. Uno de los comentarios destacados provino de la famosa psicóloga y experta en relaciones Melis Karahan. Karahan dijo: los momentos en que la comunicación dentro de la familia es más fuerte son los días especiales que se celebran juntos. Especialmente las madres quieren estar con sus hijos en sus días especiales. El rechazo de Farije a su madre puede haber dañado la relación entre ellos. Por supuesto, puede haber otras razones detrás de esto, pero en general, tales movimientos en ocasiones especiales pueden sacudir la confianza y la comprensión en las relaciones, explicó. La negativa de Farije Ebsen a llamar a su madre en realidad puede estar detrás de una preferencia personal. La famosa actriz había declarado que generalmente prefiere llevar una vida más tranquila e introvertida en las redes sociales. Considerando esta situación, quizás Farije quería pasar el cumpleaños de Burak Özçivit solo con su propia familia, es decir, su esposo e hijos, como un recuerdo especial. La actitud de Ebsen puede considerarse como un enfoque que cuestiona la necesidad de que su madre esté con ella constantemente. Sin embargo, algunos expertos argumentan que aunque Farije ve esta elección como una limitación, no debe considerarse que sus lazos con su madre se están debilitando. Muchas madres quieren estar cerca, especialmente en los días especiales de sus hijos, pero a veces las personas pueden necesitar manejar sus relaciones con límites. Farije también quizás quería celebrar este momento de una manera especial, solo con su propia familia, esposa e hijos. La actitud de Farije Ebsen comenzó a interpretarse en algunos círculos como una tensión de la dinámica dentro de la familia. Los comentarios que se hicieron sobre la relación de pareja fueron que generalmente continúa de manera sólida y armoniosa. Sin embargo, este último incidente, según algunos, puede ser una señal. Es posible que las tensiones dentro de la familia a veces se expresen con un simple rechazo telefónico. Estos pequeños movimientos pueden dar pistas sobre la relación de la pareja y los lazos familiares. Sin embargo, dado que Farije Ebsen y Burak Özçivit tienen una estructura familiar sólida y no se encuentran en un entorno de crisis, también se cree que este evento puede ser solo una distancia temporal o un estado momentáneo de emoción. Detrás del rechazo de Ebsen a su madre, quizás solo estén su estado de ánimo actual y sus necesidades personales. Farije Ebsen y Burak Özçivit son reconocidos como una de las parejas que pintan un retrato familiar feliz. El tiempo que la pareja pasó con sus hijos Karan y Kerem demuestra que llevan una vida orientada a la familia. En la celebración del cumpleaños de Burak Özçivit, los medios observaron cuidadosamente esos momentos en los que la familia se unió. Sin embargo, el rechazo telefónico experimentado en esta celebración generó interrogantes sobre la estructura familiar de la pareja. Este incidente, que ocurrió durante la celebración del cumpleaños de Burak Özçivit, también despierta curiosidad sobre si afectará la cercanía y los lazos de la pareja entre sí. Tales pequeños desacuerdos en ocasiones especiales pueden hacer que el equilibrio en la cuestión familiar. Sin embargo, dada la actitud de la pareja en el pasado, también hay quienes piensan que este incidente es un asunto que no se puede plantear. La negativa de Farije Ebsen al teléfono de su madre inició una discusión importante de muchas maneras. Si bien las personas esperan tener una relación más cercana y sincera con las personas en ocasiones especiales, especialmente dentro de la familia, algunos consideraron extraño el comportamiento de Farije. Sin embargo, las ocasiones especiales se basan en preferencias personales y, a veces, es posible que las personas solo quieran pasar tiempo con su entorno inmediato.
La actitud de Ebsen hacia su madre puede haber sido causada solo por su necesidad actual. Todavía no está claro si Farije Ebsen hará una declaración sobre este incidente, pero una cosa es segura: la comunicación y los lazos dentro de la familia a veces pueden cuestionarse en los momentos más inesperados. Las ocasiones especiales pueden ser momentos en los que se reforman los límites personales y las relaciones. Este evento también puede ser una señal de que Farije Ebsen ha establecido sus propios límites únicos. Sin embargo, el efecto de esta situación en la relación de Burak Ozcivit y Farije Ebsen se aclarará con el tiempo. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.